Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos al seminario de cítricos que es organizado por la Semana de Sanidad Vegetal de INEA. Hoy en día les voy a conversar de manejo de curculiónidos en cítricos de exportación. Esta plaga es muy importante en los cítricos desde ya más de 5 o 6 años, debido a los rechazos que se fueron produciendo principalmente hacia el mercado de Estados Unidos. Hoy en día se cuenta con la técnica de identificación molecular, por lo tanto, si estamos frente a la presencia de Naupactus cervinus, y hoy en día dicho Naupactus gottmani, se puede realizar la exportación. Sin embargo, el manejo que se debe realizar sobre los curculiónidos lo hemos estudiado en diferentes periodos a través de diferentes proyectos que ha realizado INEA en conjunto con el Comité de Cítricos de la Asociación de Exportadores. A modo de introducción, bueno, les decía que voy a conversar de manejo de curculiónidos en cítricos. El temario que voy a presentar hoy día es en resumen de todo el estudio que ha realizado INEA durante estos últimos años. Primero voy a hablar de los aspectos biológicos de los dos curculiónidos más importantes presentes en cítricos, cuáles son sus características morfológicas, cuál es su preferencia de oviposición, la actividad de curculiónidos que hemos estudiado en diferentes periodos de ejecución de distintos proyectos, evaluación que se ha hecho también con hongos entomopatógenos y finalmente un diagrama de manejo para conocer cuál es la estrategia de manejo que se debe realizar con estas plagas. Bueno, respecto a los aspectos biológicos de Naupactus gottmani o cervinus, que también lo conocemos vulgarmente como el cagochito de los frutales, primero, bueno, estamos frente a una plaga que presenta una metamorfosis completa. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa por los estados de huevo, larva, pupa y adulto, y la duración depende mucho de la temperatura. En condiciones de laboratorio, nosotros hemos visto de que la duración es de más de 5 meses. Sin embargo, en condiciones de campo, cuando las temperaturas son diferentes, bueno, claramente vamos a estar frente a una situación en donde este ciclo de vida se va a extender por efecto de la temperatura. La longevidad de hembras varía entre los 109 y 116 días, y respecto a esta misma plaga, hemos estudiado de que la mayor oviposición ocurre después de los 45 días de vida de la hembra, ¿ya? Pero ustedes pueden ver de que la oviposición ocurre desde los 25 días hasta los 100 días de vida de la hembra. ¿De qué nos sirve esta información? Cuando nosotros detectamos la emergencia de Naupactus gottmani en campo, vamos a poder manejar este periodo para saber cuándo inicia la oviposición, y de esa manera significa que tenemos un rango que nos permite realizar correctamente el manejo, porque vamos a detectar primero el adulto, ¿verdad?, que comenzó la emergencia, y luego de eso vamos a tener un periodo para poder definir el control, ya que sabemos que va a comenzar con la oviposición bajo los sépalos de los frutos, que es precisamente lo que necesitamos evitar para no tener problemas en los frutos cuando estamos frente a exportación. ¿Qué ocurre con Naupactus xanthographus? Bueno, Naupactus xanthographus o burrito de la vid también pasa por una metamorfosis completa entre huevos, larva, pupa y adulto. La longevidad de los adultos fluctúa entre 97 y 117 días, y bueno, el ciclo de vida supera los 12 meses, más de un año. Por lo tanto, estamos frente a una plaga que presenta una duración en campo bastante extensa, y les voy a mostrar más adelante cómo se visualiza en cítricos Naupactus xanthographus o el burrito de la vid. Esta plaga ha sido estudiada ya hace bastantes años, de los años 80, sin embargo en cítricos sus estudios no se habían realizado, por lo tanto, bueno, es información bastante nueva de conocer cómo se presenta la plaga en los cítricos. Respecto a estas dos plagas, tanto capachito de los frutales como burrito de la vid, bueno, hemos realizado diferentes estudios. Dentro de esos, uno correspondió a caracterizar morfológicamente los huevos de estas dos especies,
Estos ensayos se hicieron a nivel de laboratorio. Bueno, nosotros mantuvimos en crianza las dos plagas, y para iniciar esta crianza los adultos fueron traídos de campo, se tomaron las fotografías, se hizo la medición de los tamaños de los huevos. Para esto se utilizó el software ActuVision, y se utilizó, bueno, se midieron 25 masas de huevos de cada una de las especies, y en cada una evaluamos tanto la longitud como el ancho de los huevos. Acá, bueno, en la imagen les presento cómo se hizo la medición tanto de longitud como de ancho de cada huevo, de manera de poder determinar si es que se visualizan diferencias entre las especies. Se pudo determinar de que en el caso de Capachítolos frutales o Naupactus gutmanni, bueno, existiría una diferencia en donde el Capachítolos frutales o Naupactus xanthographus, perdón, es mayor el crecimiento en cuanto a longitud que el capachito de los frutales. Y en el caso del ancho, bueno, también existen diferencias entre el burrito de la vid y el capachito de los frutales. Entonces, al menos en esta condición de laboratorio se pudo definir un tamaño diferente entre las dos especies respecto a la longitud y ancho de los huevos que tienen ellos en sus masas de huevo. Otro de los estudios que se realizó corresponde a la preferencia de oviposición de estas dos especies, también bajo condiciones de laboratorio. Este estudio, bueno, correspondió a libre elección, con diferentes sustratos, hojas y frutos principalmente. Se hizo una evaluación diaria de cada una de las hembras hasta la muerte. Se utilizaron 15 hembras en cada una de las especies, y los resultados fueron los siguientes. En el caso del Capachítolos frutales o Naupactus gutmanni, bueno, la mayor oviposición se produce bajo el cáliz, el 71% se produce bajo el cáliz, y en el caso del burrito de la vid, la mayor oviposición ocurrió entre las hojas y también en la superficie plástica de la misma caja que fue utilizada para el estudio. Por lo tanto, bueno, en este estudio se pudo definir de que el Capachítolos frutales tiene una mayor oviposición bajo el cáliz, y que el burrito de la vid, o Naupactus xanthographus, no estaría oviponiendo, al menos en condiciones de laboratorio, bajo el cáliz de los frutos. Respecto a los parámetros de oviposición que se estudiaron en este mismo ensayo, bueno, se pudo determinar el número de postura de hembras, se pudo definir de que no habían diferencias entre las dos especies. También se evaluó, bueno, el número de huevos por masa, habiendo diferencias, identificándose de que, o definiéndose de que en el caso del burrito de la vid es mayor el número de huevos por cada una de las masas que pone la hembra. Y bueno, también se definió la fecundidad y también la fertilidad para las dos especies, definiendo para ello ya sea el número de huevos por hembras como también el porcentaje de larvas eclosionadas. Respecto a la fenología que se estudió en campo, bueno, durante el primer proyecto que ejecutó INEA, que fue durante los años 2010-2013, se estudió solamente la fenología del capachito de los frutales, o Naupactus gutmanni, y este fue estudiado desde noviembre del año 2010 hasta abril del año 2013. Si ustedes observan acá la gráfica, bueno, los adultos están identificados en la línea gris, y se puede determinar claramente los picos de emergencia de los adultos. En el caso de la temporada 2010-2011, es muy clara la emergencia que presenta el capachito de los frutales desde enero hasta abril aproximadamente del año 2011, y luego en la siguiente temporada desde enero hasta junio del año 2012. Épocas bastante parecidas durante estos dos periodos que fueron estudiados, y bueno, y esto está asociado a la presencia de larvas, como también a la presencia de huevos, que en el caso de la primera temporada estudiada se comienzan a detectar desde el 17 de marzo, y en la segunda temporada también a contar desde mediados de marzo, 15 de marzo.
Por lo tanto, en este primer estudio se pudo definir emergencias bastante claras de adultos de Naupactus cervinus, lo cual claramente nos indicaba de que podíamos hacer un manejo bastante asertivo respecto al periodo de la emergencia de los adultos a nivel de campo. Y respecto a la emergencia de Naupactus xanthographus, pero ya durante el periodo 2017-2019, lo estudiamos en Naranjo, en la zona de Quillota, y en el caso de Naupactus xanthographus, bueno, se pudo determinar de que existen emergencias durante este periodo, prácticamente durante todo el año. Esto corresponde a un campo de manejo convencional, pero que no es de exportación, por lo tanto la cantidad de aplicaciones que se realizan son mucho más bajas, y pudimos determinar presencia del burrito lavid durante toda la temporada. Sin embargo, se pueden observar emergencias bastante claras, por ejemplo en la temporada 2017, entre octubre y noviembre, y luego una segunda emergencia entre febrero y marzo, que sería el verano, y el año 2018 nuevamente septiembre, noviembre y diciembre, y esto, bueno, es bastante coincidente con lo que se ha estudiado con Naupactus xanthographus en los años pasados en las vides. Entonces, de alguna manera, bueno, pudimos detectar también estas dos emergencias marcadas que tiene el burrito de la vid, tanto en la primavera como el verano, en estos dos periodos de estudio. Y respecto a la abundancia, bueno, que está netamente relacionada a la emergencia de la plaga, esta también ocurre en la primavera-verano, ¿cierto? Año 2017, y luego esto también comienza a observarse también desde septiembre-noviembre, donde hay mayor abundancia de la plaga durante este periodo. Si bien es cierto, se visualizan dos emergencias, la mayor abundancia está dada en el periodo primavera-verano. Y respecto a la emergencia de Naupactus bodmani o capachito de los frutales, que se estudió durante la temporada 2018-2019, esto también fue en Limonero, igual que las temporadas anteriores que les mostré el capachito de los frutales. Acá, a diferencia de lo que pudimos observar en los años anteriores, o temporadas anteriores, se puede visualizar que hay una emergencia prácticamente durante las dos temporadas. No está tan marcada esta emergencia solamente en el verano, entre enero y febrero, sino que, por ejemplo, si nosotros observamos la temporada 2019, bueno, desde enero hasta julio tenemos hay emergencia, lo cual significa que, bueno, claramente hay un cambio en las emergencias de la plaga respecto a la temperatura que tenemos hoy en día, bueno, durante estos periodos que fueron 2018-2019. Si nosotros esto lo visualizamos respecto a la abundancia de los adultos, bueno, se puede observar de que se mantiene durante las dos temporadas, durante todo el año. Las mayores buenas abundancias las tuvimos en 2018 entre mayo y julio, después entre agosto y octubre, luego el 2019 desde enero, pero con una mayor abundancia en abril, y esta se mantuvo por el periodo otoñal, mayo y junio. ¿Qué otros estudios se han realizado? Bueno, les decía cuando inicié la presentación que les iba a hablar un poquito de las evaluaciones que hicimos con hongos entomopatógenos, como una nueva alternativa, o como, más que nueva alternativa, como una alternativa para el control químico que se realiza trivialmente en el manejo de esta plaga. Bueno, para eso las crianzas de las dos especies se realizaron en condiciones de laboratorio acá en Iña la Cruz. Los estudios fueron realizados sobre larvas. Primero comenzamos con un ensayo a nivel de semicampo, y este ensayo, bueno, para este ensayo se utilizaron tubos de PVC, se hizo una combinación de tierra y arena, 2:1, y con profundidades diferentes para las dos especies, en el caso de Naupactus cervinus a 5, 15 y 25 centímetros, y en el caso de Naupactus xanthographus 5, 15, 25 y 35 centímetros. Y la evaluación se realizó a los 30 días.
¿Qué observamos en estas evaluaciones? En el caso, por ejemplo, de Naupactus gottmani, alcanzamos mortalidades a los 15 centímetros de profundidad en el caso del producto BioINIA HEP-NC, de prácticamente un 20% de mortalidad, tanto a los 5 como a los 15 centímetros. Luego, a los 25 centímetros prácticamente no se evidenció mortalidad, solamente bueno, con el producto BioINIA, pero con una mortalidad inferior a un 5%. Esto, bueno, como les decía anteriormente, evaluado a los 30 días después de haberse aplicado el producto. Aquí podemos ver el efecto de Boveria y de Carrison sobre Naupactus cervino. Bueno, ¿y qué ocurrió con Naupactus saxografus? Acá, bueno, se observa mortalidad un poco más alta a nivel de semicampo, en donde, por ejemplo, los 15 centímetros de profundidad de suelo se alcanzaron hasta 30% de mortalidad con el producto BioINIA HEP, y en el caso de los 5 centímetros primeros de suelo, bueno, con el producto Metagram NX, se alcanzó una mortalidad superior a un 30%. Acá también vemos el efecto de cómo se visualiza los dos hongos que probamos. Y respecto a la evaluación de los hongos entomopatógenos en condiciones de campo, para eso nosotros utilizamos larvas centinelas, y estas larvas centinelas, bueno, son las que nosotros criamos en campo, y las llevamos en estos saquitos donde como muestra la fotografía, y se pusieron a 20 centímetros de profundidad y se evaluaron a los 15 y 30 días después. Naupactus gottmani o Capacitolos frutales, bueno, el producto que mejor anduvo a los 15 días post aplicado corresponde a BioINIA, y a los 30 días, si bien es cierto, bueno, también BioINIA el que resulta más alto, sobre un 45% aproximadamente, el producto Metagram, bueno, también se vio como con una efectividad bastante buena. Por lo tanto, ¿cómo debemos nosotros manejar la plaga? Esto es un resumen. Bueno, el monitoreo lo debemos realizar durante todo el periodo, ¿cierto? Acá tenemos la gráfica de julio a julio. En el caso de Naupactus gottmani, o Capacitolos frutales, tenemos que, si es que vamos a trabajar con la instalación de una barrera física, esta tiene que realizarse antes de la emergencia de los adultos para evitar la oviposición en los frutos, bajo los sépalos de los frutos. Por lo tanto deberá ser entre diciembre y enero. Claramente esta fecha va a estar acotada a la localidad donde nosotros estemos presentes, pero esa indicación la va a dar el monitoreo de plaga. Entonces hacemos la instalación de la barrera, y esta barrera puede tener una residualidad de hasta 90 días, dependiendo del cual estemos utilizando, y también tenemos que considerar de que, bueno, lo que nosotros estamos haciendo es utilizar la barrera para eliminar o evitar la presencia de la plaga en la planta, de manera de evitar la oviposición en los frutos. Pero si vamos a ocupar también dentro de nuestro manejo estratégico el uso de hongo entomopatógeno, bueno, tenemos que aplicarlo durante un periodo de mayor presencia de larvas, y esto va a ser en el periodo de invierno, otoño-invierno, junio, julio, hasta agosto aproximadamente, de manera de evitar el desarrollo de la plaga y hacer el control cuando está en presencia de larvas. Ahora, si nosotros vemos cómo debiéramos manejar el Naupactus xanthographo o burrito de la vid, bueno, tenemos de que, sabemos de que la instalación de la barrera tiene que ser siempre previa a la emergencia, por lo tanto en este caso tenemos que ponerla entre agosto y septiembre, de manera de evitar que suba a la planta, pero durante este periodo también tenemos algunos manejos culturales, como el levantamiento, ¿cierto?, de las ramas, o el levantamiento de las faldas. También tenemos que eliminar los frutos remanentes, y la aplicación de hongo es previo, o sea, también durante el periodo de invierno, entre mayo y julio aproximadamente, y si es que, dependiendo del registro que tenemos nosotros del monitoreo, se requiere hacer una aplicación química, tenemos que hacer nosotros la
aplicación cuando ya se haya producido la emergencia de los adultos. Bueno, todas estas sugerencias claramente van a estar muy bien coordinadas con el monitoreo de la plaga, porque dependiendo de la herramienta que nosotros elijamos para el control, vamos a poder ir monitoreando y poder chequeando si bajó o no bajó la población, y de esta manera poder hacer un buen manejo de estas dos plagas. Toda esta información está resumida y mucho más de lo que les presenté ahora, está en el boletín INIA número 430, que es manejo de pulquiliones cuarentenarios en cítricos, que bueno, corresponde a la publicación que se realizó en el último proyecto que ejecutamos en conjunto con el Comité de Cítrico y la SOES. Eso es, muchas gracias. Bueno, los agradecimientos al Comité de Cítrico, a Corfo, y eso es.